En el centro del puente se ha levantado una pared. Es imposible contornear el puente, pues caeríamos al río. Es difícil escalarlo, pues es un muro muy alto. Quizá la única solución es comenzar a raer el muro y tener un poco de paciencia. Esta frase fue dicha por una psicóloga en un encuentro del equipo de BI de la Regional Pichincha de Fe y Alegría este año, en el mes de abril. Bueno, pues buenas tardes, disculpen el pequeño problema tecnológico de entrada. Yo les voy a presentar esta tarde una presentación que se llama Respuestas al cambio y la crisis en contextos organizacionales. Es una parte de una investigación en curso, entonces es importante manifestarlo, pues lo que voy a mencionar sigue trabajándose en la actualidad, de mi investigación que lleva por título Entre la estandarización educativa y las respuestas a la violencia como problema cotidiano. Primero, rápidamente, un poco del contexto de la investigación. Esta investigación se enmarca en el proyecto ARES, que nos convoca en estas jornadas. Segundo, es una investigación-acción que tiene, en mi caso, una perspectiva sociológica. Hacemos la investigación junto a dos colegas del área de sociología que exponen después de la pausa. Y en mi caso, trabajo con dos organizaciones del Ecuador que trabajan con personas en contextos de violencia y que trabajan en el ámbito de la educación. La primera es el Centro del Muchacho Trabajador y la segunda es Fe y Alegría. En esta tarde voy a centrarme un poco más quizá en el Centro del Muchacho Trabajador y referiré algunos datos de Fe y Alegría, ¿sí? Y la investigación que estoy desarrollando pretende buscar, analizar las respuestas que tienen las personas, los docentes en el ámbito de la educación a problemas que se asocian a la violencia en contextos donde existe una particularidad en el trabajo, tal como ha mencionado Jaime hace un momento. Hay una particularidad del trabajo en el Centro del Muchacho Trabajador, así como la hay en Fe y Alegría con todo el ámbito de educación popular. Entonces, el interés de la investigación es analizar las respuestas que tienen los profesionales que están vinculados a estas organizaciones en este tipo de contextos donde además hay un marco de estandarización de políticas educativas que no solo provienen del Estado, sino también de las mismas organizaciones. Esto, por supuesto, al ser una investigación-acción, pretende generar dispositivos, generar nuevos mecanismos de respuesta frente a situaciones de violencia en estos contextos organizacionales. Eso como rápidamente el contexto de la investigación, y he dividido la presentación en unos 4 puntos. El primero lo he titulado El origen de la crisis, tal como ha mencionado Jaime, que fue muy bueno este orden porque como puedo referirme mucho al Centro del Muchacho Trabajador, donde estoy haciendo el trabajo de investigación, hay un cambio en las políticas públicas relacionadas al trabajo infantil. Eso, es uno de las aristas que desembocan en la crisis, que es el nombre que le doy a todo este proceso de cambio, que no está cerrado, que sigue abierto, que sigue en proceso y que se desarrolla, por ejemplo, en el Centro del Muchacho Trabajador. Segundo, algo que es importante mencionar es que el Centro del Muchacho Trabajador no actuó inmediatamente con el cambio de la política, ¿sí? Una vez que ya estaba la política, quizá cuando ya estaba a punto de explotar la problemática dentro del CMT, fue que el Centro del Muchacho Trabajador comenzó a pensar nuevas estructuras, nuevas posibilidades. Entonces llega un momento en que interviene la Compañía de Jesús, dado que el modelo se considera en su momento insostenible, debido a un proceso que se había desarrollado también en el Centro del Muchacho Trabajador, un estudio que valoraba los resultados del modelo, pero lo catalogaba como insostenible, ¿sí? No se ve muy bien la imagen, pero la imagen en su momento para mí es un fiel reflejo de este modelo que resultaba insostenible, ¿sí? Era un modelo que estaba fundamentado en distintos valores de tipo moral, era el término que le daban quienes llevaban en esa época el Centro del Muchacho Trabajador, y estos valores estaban asociados a programas y en algunos casos a sanciones, ¿sí? Sanciones a la familia, sanciones a los estudiantes, sanciones a todas las personas que participaban en el CMT. Digo que esta es una muy buena metáfora quizá porque el cartel
La primera vez que visitamos en el CMT con el equipo Ares, el cartel estaba en uno de los salones y reflejaba las sanciones que se imponían dentro del aula de clase a los estudiantes dependiendo de tal o cual situación. Otro desencadenante de toda esta crisis, el CMT es como una crisis tras otra crisis, es la salida de los fundadores, ¿sí? Los fundadores, el padre y la madre, que usualmente los conocen en el Centro del Muchacho Trabajador, salieron de la organización y ahora están haciendo otro trabajo más o menos similar en el sur de Quito, entiendo, y eso también desencadenó un cierto tipo de crisis al interior, tanto de los trabajadores como de las familias y de los estudiantes. Y finalmente, el cierre del Centro de la Marín. Anteriormente el CMT tenía dos distintos espacios de trabajo, el uno era en la Marín. Para quienes vienen de fuera, la Marín es un espacio un poco considerado zona roja en la ciudad de Quito, un espacio peligroso, pero un espacio también que está estratégicamente ubicado en la zona donde anteriormente había mucha más afluencia de trabajo infantil, ¿sí? Las plazas del centro histórico. Entonces, cerrar ese centro también representó y sigue representando, ¿no?, para el Centro del Muchacho Trabajador, toda una crisis institucional, ¿sí? En otro color he puesto quizá algunos elementos muy rápidamente para mencionar que hay también una crisis, por llamarlo así, en Fe y Alegría, quizá un poco más o menos por la misma época, porque también cambian las políticas en el ámbito educativo en Fe y Alegría. De hecho, cambia el mismo currículo nacional, tiene un cambio que impactará también la forma en que se desarrolla el proceso pedagógico en Fe y Alegría. Segundo, Fe y Alegría hace en su momento un convenio con el Estado para el pago de sus docentes y esto también va a definir cierto tipo de prácticas al interior de la organización. En la zona donde trabajo, que es Esmeraldas, surgen estos grupos armados y los atentados que hubo un año atrás, ¿sí? Y existe también como cierta visión de las personas que trabajan en Fe y Alegría en Esmeraldas de que han existido proyectos cuyos resultados no han sido visibles, ¿sí? Aparentemente, ¿no? Dentro de la organización, es decir, que han gastado quizá esfuerzo en desarrollar muchos proyectos que no han tenido quizá resultados en la acción, ¿sí? Que quizá es como una demanda muy propia de los docentes en Fe y Alegría. Quienes estuvieron ayer seguramente pueden dar cuenta, pues ayer Fe y Alegría expuso esto. Ese, digamos, es el origen de la crisis. Segundo punto que quisiera comentar es que gran parte de mi investigación, al estar centrada en el ámbito sociológico, quiere revisar, tal como lo mencioné, cómo los actores responden al cambio, ¿sí? A ver, no pasa la diapositiva. Sí. Bueno, mientras pasa, que supongo que se demora un poco por alguna razón, explico como este carácter que para mí es muy importante, que es un carácter de reflexividad sociológica en el ámbito del trabajo desarrollado con estas dos organizaciones. Primero es el hecho de que en un momento determinado nos involucramos junto con otra de las compañeras que hacemos el doctorado en Lovaina, en el proceso que Jaime mencionó que se llama Propuesta de Atención Integral a las Familias, ¿sí? Nos involucramos a través de un proceso de consultoría, ¿ya? Y eso planteó para mí, digamos, como dos perspectivas interesantes, puesto que yo tenía interés de acercarme mucho al CMT porque estaba haciendo una investigación-acción en medio de esta lógica de sociología más pragmática, de analizar las acciones concretas en el terreno, etcétera. Y me integré al centro como un consultor, ¿sí? Como alguien que está haciendo un trabajo muy concreto, que era desarrollar la propuesta de atención integral a las familias junto con Cecilia, que expondrá más tarde. Y ahí junto a la portada de la propuesta está uno de los mapas de cartografía social que habíamos desarrollado en el Centro del Muchacho Trabajador, como otro de los mecanismos metodológicos que había yo comenzado a desarrollar como parte del proceso de investigación en Ares.
¿Qué quiero decir? Que el hecho de desarrollar, por un lado, la consultoría de la propuesta de atención integral a las familias me sirvió para poder reflexionar y nutrir de elementos a mi investigación, y la investigación sirvió para nutrir la propuesta de atención integral a las familias y generar, de hecho, algunos cambios organizacionales en el CMT. Y puse ahí el currículo, puesto que actualmente en Fe y Alegría Esmeraldas están desarrollando un trabajo muy interesante que expusieron el día de ayer, que es transformar, contextualizar el currículo para que el currículo mismo esté orientado a un trabajo que responda a la violencia del contexto, ¿sí? Y lo pongo aquí porque es un trabajo en el que estoy también colaborando y apoyando actualmente en la zona donde estoy desarrollando el trabajo en Esmeraldas. Pues bien, todo esto no se ve muy bien en la diapositiva, pero ahorita porque está chiquita ahí al menos, pero ahora les explico. Desde este ámbito comencé a utilizar todas las ciudades de Boltanski, que él expresa, digamos, como regímenes de justificación y de acción. Entonces, cada una de las ciudades para Boltanski son como ciertos espacios, digamos, regímenes donde las personas comienzan a actuar bajo dos principios. El uno es el principio de que todos somos seres humanos, es decir, hay una humanidad en común, y el otro es un principio de jerarquización al interior de estas ciudades, es decir, dentro de cada ciudad opera una lógica concreta, y lo que genera, digamos, ciertas controversias al interior de estas distintas ciudades es el hecho de que una persona introduzca o busque introducir un distinto tipo de acción o de justificación en un tipo de modelo que Boltanski denomina ciudades, ¿ya? ¿Qué es lo que hice? Es decir, mi interés en un primer momento fue analizar cómo las personas del Centro del Muchacho Trabajador respondían a la presentación de este dispositivo que era la propuesta de atención integral a las familias. Y categoricé las respuestas de esta manera, ¿sí? Por un lado, había una respuesta de estandarización que en la lógica de justificación de Boltanski la ubiqué yo en la ciudad industrial o mercantil, es decir, cuyo principio, digamos, para Boltanski sería la burocratización, ¿ya? Había un presupuesto aparente que era que la organización debía funcionar como un cierto relojito, y por lo tanto la escuela era lo más importante en este proceso, ¿sí? Porque era quizá lo que más se asemejaba a una lógica más burocrática de funcionamiento. Y de hecho, una de las frases que he puesto aquí es cuando presentábamos nosotros el documento de consultoría era: este documento es como que le hubiésemos cambiado la carcasa a un celular dañado sin arreglar el celular, ¿sí? Es decir, se entendía como que no facilitaba esta lógica